Bueno, buenos días. Démosle gracias al Señor que nos permite estar aquí reunidos nuevamente. Y reunámonos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Démosle gracias al buen Dios porque nos permite estar en esta comunidad de Lirios de San José y pidámosle al Espíritu Santo que sea Él el que nos acompañe en este camino de los ejercicios espirituales ignacianos que comenzaremos el día de mañana. Hoy entonces haremos una introducción a lo que son los ejercicios espirituales y para eso vamos a comenzar en ese ambiente de oración, sabiendo que lo fundamental de los ejercicios espirituales que nos plantea San Ignacio es precisamente que seamos capaces de orar. Nos dice que seamos capaces de que el Creador dialogue constantemente con su criatura. Entonces, lo fundamental de estos ejercicios espirituales será que tú seas capaz de orar y de encontrarte con Dios. Vamos a comenzar entonces con esta oración y los invito a que la sigan. Danos, Señor, la gracia que viene de ti, que te podamos en todo amar y servir. Danos, Señor, la gracia que viene de ti, que te podamos en todo amar y servir. Cada intención, cada acción y toda operación es encaminada a alabar y a servir a ti, Dios del amor. Danos, Señor, la gracia que viene de ti, que te podamos en todo amar y servir. Danos, Señor, la gracia que viene de ti, que te podamos en todo amar y servir. Cada intención, cada acción y toda operación es encaminada a alabar y a servir a ti, Dios del amor. Bueno, comenzamos entonces esta oración del día de hoy para hacer la introducción a nuestros ejercicios espirituales, encomendándonos fundamentalmente a San Ignacio de Loyola.
Vamos a comprender que la vivencia de los ejercicios espirituales no es otra cosa que un traer mi propia vida y ponerla delante del Señor. Es una experiencia de introspección, de encuentro personal con Cristo resucitado. Eso es lo que pretenden los ejercicios espirituales ignacianos. Desde luego que es con una metodología particular, con una espiritualidad particular. Entonces, comencemos diciendo un poco que la espiritualidad ignaciana, pues no solamente es tenida en cuenta por la religión católica, sino que también tenemos otras religiones que siguen la espiritualidad ignaciana, que ven en ella una posibilidad maravillosa de crecer en sus vidas personales. ¿Quiénes son los que están allí presentes? Muchas otras iglesias siguen la espiritualidad ignaciana y ven en ella un camino importante. Voy a mencionar algunas. Por ejemplo, los anglicanos, otros los episcopales, otros los luteranos, otros los metodistas, otros que también creen en esta espiritualidad, que la siguen, los presbiterianos, los de la Iglesia Unida y Reformada, los menonitas, los cuáqueros, de tal manera que nos damos cuenta que la espiritualidad ignaciana es algo que está muy arraigado hoy en día dentro del mundo, a tal punto que los ejercicios espirituales son hoy día patrimonio de la humanidad. Por eso es tan importante que comprendamos que estos ejercicios espirituales que nosotros vamos a seguir, pues son abiertos para todo el mundo y muy importante que comprendamos algo fundamental. Y es que San Ignacio construyó los ejercicios espirituales siendo laico, los construyó en compañía, en ayuda, en colaboración con varias mujeres, algunos hombres, pero la mayoría mujeres le ayudaron a construir lo que recorreremos en este tiempo de oración. De tal manera que es una iniciativa que nace del que en ese momento era un laico, lo construye con unas mujeres, bueno, algunos hombres laicos, y es de laicos para laicos. Es muy bello que comprendamos que los ejercicios espirituales son una metodología que nos llega a nosotros muy desde el corazón de un laico para nosotros y que los vivamos también como laicos. Bueno, comencemos entonces poniéndonos en las manos de San Ignacio de Loyola para comenzar estos ejercicios espirituales, pidiéndole a Él que sea nuestra guía, que nos dé la gracia. Danos, Señor, la gracia que viene de ti, se la pedimos a Jesucristo, que sea Él el que nos permita esa conexión con el Padre en este camino, en este recorrido espiritual que comenzaremos el día de mañana. Bueno, comencemos entonces hablando un poco de lo que es propiamente la vida de San Ignacio de Loyola, porque es desde la vida de San Ignacio de Loyola que vamos a poder comprender mejor qué son los ejercicios espirituales. Y aquí algo muy importante. San Ignacio de Loyola nos permite vivir la experiencia de los ejercicios espirituales, comprendiendo que Él trae a los ejercicios espirituales lo que Él vivió, la experiencia de vida que Él tuvo y nos la presenta en los ejercicios espirituales. Y nos invita a que nosotros seamos capaces de traer nuestra propia vida y ponerla delante de Dios, presentarla a Dios. Nos dice en algún momento dentro de los ejercicios, habla con Dios como un amigo habla a un amigo. Y esa es la invitación a que desde ya dispongamos nuestro corazón en un clima de oración, en un clima de apertura, pero también en un clima de diálogo, de encuentro con Cristo resucitado, que vive con nosotros, que lo tenemos en nuestro corazón, que nos acompaña por medio del Espíritu Santo al discernimiento. Esta palabra va a ser muy importante dentro de los ejercicios espirituales ignacianos. Para poder tener un buen discernimiento, San Ignacio te invita a que tengas contacto con tus sentimientos, que seas capaz de identificar tus sentimientos. Y nos invita a algo que es muy importante y es el examen. De tal manera que San Ignacio le pide a todos los miembros de la congregación
que al mediodía hagan un primer corte de examen, que revisen cómo está aconteciendo Dios en su vida durante esa mañana, qué acciones fueron las que viví, pero eso que viví, eso que me ocurrió, qué sentimientos me produjo. Porque Él a esos sentimientos, a eso que llega a nuestro corazón, lo va a llamar en un momento de su vida las mociones. Y Él dice que si eres capaz de interpretar tus mociones, tus sentimientos, vas a ser capaz de discernir, es decir, de leer cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y tu felicidad dependerá de que seas coherente en que esa voluntad que Dios tiene pensada para ti, eso que Dios quiere para ti, que es tu alegría, tu felicidad, tu realización, eso te ha de llevar a la salvación. Conclusión, los ejercicios espirituales son para salvarte, para hacerte santo, para ayudarte a orar más y mejor, para conectarte mejor con Dios. Bueno, entonces comencemos un poco el recorrido por esta autobiografía de San Ignacio de Loyola. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante que comprendamos que así como San Ignacio nos muestra su vida, también nosotros estamos invitados a traer nuestra propia vida a los ejercicios espirituales. ¿Quién es Ignacio de Loyola? Se llama Íñigo López de Loyola. Él asimismo se llamaba el peregrino y nos invita a que vivamos los ejercicios espirituales en esa actitud de caminantes, como los que en Emaús caminan con Jesús, descubren a Jesús en su vida. Y él asimismo se llamó el peregrino, el que quiere caminar con Jesús. Dice cuando comienza su autobiografía que dice, hasta los 26 años de su edad fue hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en ejercicios de armas, con un grande y vano deseo de ganar honra. Esto lo encontramos en la que se llama la autobiografía, que es el testamento del peregrino que escribió Luis Goncalves de Cámara, un jesuita portugués que tuvo la oportunidad de recoger toda esta vida de San Ignacio de Loyola. Y aquí algo muy importante que comprendamos en los ejercicios espirituales, y es que este era un hombre que podríamos decir nació en medio de una vida medianamente militar, pero también nació en medio de una vida absolutamente conectada con el feudalismo y las monarquías de su tiempo. Nos va a decir un autor que se llama Ronald Modrás que San Ignacio vivió en una época de cambio. ¿Por qué? Porque cuando nace San Ignacio está acabándose la Edad Media y surgiendo la Edad Moderna. Tiene una gran conexión con nosotros hoy en día, que estamos saliendo de la Edad Moderna y aprendiendo a vivir en la posmodernidad. Entonces, muy bello que ustedes vivan esos ejercicios espirituales como lo hace San Ignacio de Loyola, comenzando en traer su propia vida. Va a ser muy importante que en los ejercicios espirituales tú tengas una capacidad de recorrer, por así decir, tu autobiografía. Ojalá pudieras traer a los ejercicios espirituales un diario espiritual en el cual poco a poco vas haciendo como una pequeña autobiografía, vas reconociendo que Dios acontece en tu propia historia y por lo tanto, igual que Ignacio de Loyola, vas a traer tu propia vida con las dificultades que ella tiene, con los talentos que Dios te dio, pero también con las oportunidades de mejora que tienes identificado. Así comenzarán los ejercicios espirituales, poniendo la propia vida delante de Dios, sabiendo que Dios es misericordioso, que Dios nos ama y que nos acoge. ¿Qué sabemos entonces de San Ignacio de Loyola? Esto que era una figura de gran importancia en la historia, es una figura de gran importancia en la historia mundial, que nació en una familia, dijéramos, de cierta nobleza de su época, los Loyola. Aquí lo vemos con su armadura de caballero. Eh, ¿Qué más sabemos? Fue influenciado principalmente por las novelas románticas de caballería de su época, el Amadís de Gaula, y fue una persona con disciplina. ¿Disciplina para qué? Para aprender a manejar la espada,
una disciplina propia de su tiempo y de su formación como militar, y a los ejercicios espirituales nos trae esa disciplina y nos invita a que seamos muy juiciosos y muy disciplinados en nuestros tiempos de oración. Nos va a pedir que al comenzar los ejercicios espirituales seamos muy juiciosos en saber cuál es el momento del día en el cual voy a orar. Ya sabemos que nos vamos a reunir de las 6 de la mañana a las 7 de la mañana a escuchar estas cosas maravillosas de los ejercicios espirituales, pero aún así la invitación es a que durante el día tú saques un momento para reflexionar, para volver sobre eso que hemos visto de 6 a 7, para que lo repases, para que lo interiorices, para que lo pongas en tu corazón. La espiritualidad ignaciana es profundamente biográfica, responde claramente a la vida de Ignacio, pero te invita a que tú mismo traigas tu propia vida a los ejercicios espirituales. Este punto va a ser muy importante, que traigas tu propia vida a los ejercicios espirituales. San Ignacio de Loyola, pues nace precisamente en la decadencia de la Edad Media. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla eran los reyes de su tiempo. Su padre peleó junto a Fernando contra los moros en Granada, era cercano a la monarquía de su tiempo, tenía un hermanastro y una hermanastra. Su papá había tenido hijos por fuera del matrimonio. Su madre murió poco después de su nacimiento. Esto va a ser muy importante dentro de la vida de Ignacio. Su hermano Pedro, sacerdote, también tenía hijos, que es una característica también propia de este tiempo. Entonces vemos dos características. Por un lado, papás que tenían hijos con otras mujeres fuera del matrimonio e incluso sacerdotes, miren ustedes, que tienen hijos. Su padre muere a sus 16 años. Había muerto su madre antes, muere su padre a sus 16 años, relativamente joven. Sabemos que conoció a la reina doña Juana la Loca y a la infanta Catalina, de la cual algunos se atreven a afirmar que en sus sueños de juventud se enamoró de ella y soñaba con conquistarla. Conoció al futuro emperador Carlos V. Entonces es un hombre que nace en esta decadencia. Cuatro de sus hermanos fueron soldados, dos murieron en batalla en Nápoles y en México, y un tercero murió después de enfrentar a los turcos en Hungría. Entonces vemos claramente a un hijo de la milicia, a un hijo de las batallas, un hombre que aprendió a manejar la espada, pero aprendió también de temas militares, y toda esta, digamos, vida que él pudo vivir la trae posteriormente a su camino de conversión, lo cual va a ser muy importante porque esta persona como militar tiene muy claro el concepto de muerte, porque la vivió, la experimentó. A sus 15 años es enviado a Arévalo, donde Juan Velázquez de Cuéllar, que era el contador del rey, lo recibió, lo cual quiere decir que empezó a tener una especie de vida eh, de, del, del de la, como de la monarquía de su tiempo, ¿no? Allí vivió 6 años en medio de la corte, y esta vida en medio de la corte le enseñó muchas cosas. Aprendió modales propios de un paje para servir a un señor feudal, tuvo gusto por la música y la literatura, pero también sabemos que fue apostador, que fue aventurero, que era muy bueno con la espada, que era muy buen montador de caballo, muy bueno en la equitación, que era un gran conquistador de mujeres, a tal punto que tuvo por ahí enredos de este tipo. Era vanidoso en su apariencia. Dice que cuidaba mucho sus uñas y su cabellera, la cual alguna vez llevó hasta sus hombros, dice que se esforzaba por ser rico y poderoso y por ganar el amor de Catalina, que ya la vimos, que era como un sueño inalcanzable, una mujer muy grande de la corte. Pero aquí también algo muy interesante de San Ignacio que debemos traer a los ejercicios espirituales, y es soñar en grande. Entender que cuando entramos a los ejercicios espirituales y queremos conectarnos con Jesucristo, queremos transformar nuestra vida, pues soñamos en grande, esperando que a partir de esta cuaresma en la cual vamos a vivir los ejercicios espirituales, pues salgamos renovados,
salgamos santos. Dios no lo permita que en este tiempo seamos capaces de cambiar nuestra vida. Y vemos desde esta juventud de Ignacio a un hombre soñador, a un hombre capaz de querer cosas grandes. A esto le van a incluir posteriormente una palabra y va a ser la palabra magis o lo mejor. Él va a decir, lo mejor es todo a la mayor gloria de Dios. Que hagas lo mejor que puedes. En este caso, que vivas los ejercicios espirituales de la mejor manera. Se vio envuelto en un triángulo amoroso, lo que le obligó a contratar a dos guardaespaldas. Parece que se metió por ahí con una mujer casada. En 1515, con 24 años, lo arrestaron por esta vida de juerga, esta vida de juego, de apuestas, de conquistas de mujeres. Nos dice que conoció los juegos de azar, los duelos, es decir, se enfrentaba a muerte con otros, los romances con mujeres, en fin, su tía anciana, a tal punto, una tía que era monja, le dijo que tenía una vida tan desordenada, le dijo, no aprenderás ni serás sabio hasta que alguien te rompa una pierna, como si fuera una predicción del futuro. Velázquez deja de ser contador del rey y entonces se acabó este hombre rico que lo favorecía y entonces se va a prestar servicios al duque de Nájera, que era virrey de Navarra, y se mostró como un hábil diplomático. Tenía una buena capacidad para dialogar, para convencer, de tal manera que ocurre un fenómeno, una guerra. Los franceses llegan a rodear a Pamplona y San Ignacio, en vez de que se rindieran, los convence de que los enfrenten. Siendo capitán, Ignacio apoyó a 1.000 españoles contra 12.000 franceses. Dicen claramente que fue uno de los que los convenció de que se enfrentaran, porque al principio todos dijeron, rindámonos, no vamos a poder luchar contra 12.000 franceses. Pero San Ignacio, argumentando que estaban dentro del castillo y que tenían suficiente armamento, los convence de pelear. Y entonces ocurre la batalla de Pamplona el 20 de mayo de 1521. Allí entonces empieza estas 6 horas de batalla y en ella fue impactado por una bala de cañón en su pierna derecha y la otra también le quedó herida. Esto fue muy recordado por los franceses. A ellos les sorprendió mucho que este líder, pues que enfrentara con esta diferencia tan grande, que los enfrentara, a tal punto que le respetaron la vida y lo llevaron en una camilla hasta Loyola para que se recuperara. Pero era tal la vanidad de este hombre que si en una época en que no había anestesia, aguantó 3 crueles operaciones con la idea de recuperar sus piernas. Esta recuperación de sus piernas para él era muy importante porque él quería calzar sus botas de militar. Nunca lo logró, nunca logró recuperar su pierna derecha a tal punto que quedó toda su vida con una cierta cojera, pero por otro lado nunca pudo volver a marcarse sus botas militares porque le quedó la pierna con una pequeña deformidad. Su deformidad le resultaba humillante en este momento de su vida, como ven ustedes, era un hombre muy dado a la vanidad. Él prefería ser martirizado que humillado por la deformidad. Y se quedó en Loyola, en la ahora casa de Martín, su hermano mayor, ya la había heredado, lo cuida Magdalena de Araoz, quien era para él una figura materna y cuñada, y duró 9 meses en convalecencia, que es muy bonito entender estos periodos como de 9 meses que vive San Ignacio de Loyola. Duró 9 meses en convalecencia y después durará 9 meses metido en una cuevita que se llama la Cueva de Manres. Nos dice que en tiempos de tribulación no hagamos mudanza. Esto es una de las enseñanzas bonitas de San Ignacio que vamos a vivir dentro de los ejercicios espirituales, lo cual quiere decir, el día que estés muy alegre, no tomes una decisión. Si de repente estás en vacaciones y te invitan a un hotel a que firmes unas vacaciones compartidas, en ese momento no firmes. Si estás convencido 2 o 3 días después de haber vuelto de tus vacaciones, fírmalo. Pero allá cuando estás en plena alegría en medio de las vacaciones, no las firmes. E igual, cuando estés muy disgustado, no tomes decisiones. No renuncies, no grites, no golpees a nadie, porque en tiempo de tribulación
tanto de consolación como de desolación, no hay que hacer mudanza, nos dice San Ignacio. Bueno, y ocurre lo que esperamos que nos ocurra a todos en estos ejercicios espirituales, y es la conversión en su vida. Resulta que él había pedido que le entregaran novelas de caballería, pero su cuñada, muy inteligentemente, bueno, no mentiras, algunos dicen que es que realmente no había nada más en la casa, le entregó una vida, ven aquí, leyó varias veces los 4 volúmenes de la vida de Cristo de Ludolfo de Sajonia. En esa época la iglesia no permitía que los fieles tuviéramos la Biblia en la mano, pero sí habían este tipo de vidas como la vida de Cristo de Ludolfo de Sajonia, que mostraba varios de los pasajes bíblicos y los recreaba de una manera muy hermosa. Pero también le llegó la Flux Santorum, donde le mostraban la vida de los santos de su tiempo. Esta colección de vidas de santos, él la empezó a leer con mucho juicio, con mucho cuidado, así como los vamos a invitar a que vuelvan sobre las grabaciones que les vamos a entregar diariamente. Él cogió con tinta roja y señaló las palabras de Jesús, con tinta azul las palabras de María. Fue muy acucioso, muy juicioso en leer esta vida de santos. Así como hoy en día te invitamos a que seas muy juicioso y muy acucioso en rayar tu Biblia. Vamos a pedirte que durante estos ejercicios espirituales tengas tu Biblia en la mano, que te des cuenta de la importancia de orar con la palabra del Señor. Y empieza este camino de conversión que es lento, que es lento. Sigue siendo todavía muy vanidoso. Y entonces dice, si Jesús y los santos hicieron cosas santas, yo también las voy a hacer. Y si Santo Tomás hizo esto, perdón, y Santo Domingo hizo esto, yo también lo voy a hacer. Y si San Francisco hizo esto, yo también, y lo voy a hacer mejor todavía. Entonces vemos ahí esa falta de humildad propia, ¿no? Entre más difícil fuera la hazaña, más seguro se sentía de poder realizarla. Seguía con este corazón de caballero, pero ahora quería conquistar batallas en favor de Dios. Se decidió a dejarlo todo para seguir a Jesús y ser como Él. Y aquí una invitación muy bella dentro de los ejercicios espirituales, y es que podamos primero comenzar poniendo nuestras vidas delante del Señor, diciéndole, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, acógeme en estos ejercicios espirituales y también quiero identificarme contigo. Permíteme enamorarme de ti, Jesucristo, permíteme conocerte más, permíteme caminar de tu mano. Ese 1521 Martín Lutero, el monje alemán, es excomulgado y él es excomulgado el 3 de enero por León X, pero encontramos allí algo muy importante y es también lo convulsionado de su tiempo. Casi que podríamos compararlo con el tiempo nuestro de hoy en día, cuando tenemos tantas cosas que nos invitan a salirnos de una vida espiritual y conectarnos con una vida material. Tantas horas y horas que le dedicamos a las redes sociales, a las series de Netflix, todo nos quiere alejar de Dios, y aquí Él quiere dar la lucha para conectarse con Cristo, y nosotros en estos ejercicios espirituales queremos dar la lucha para conectarnos con Cristo. Él se familiariza con el concepto de consolación. Y esto va a ser muy importante, como les decía ahora, que nosotros seamos capaces de examinar nuestro día de oración y que veamos cuáles sentimientos se producen en nosotros. Es decir, me encontré por la mañana con mi amiga y eso me dio mucha alegría. Y yo me conecto con esa alegría y hago lo que Ignacio denomina el discernimiento de los espíritus. ¿Cómo me conecta esta alegría con Dios? ¿Cómo este encuentro con mi amiga me va a permitir ser un mejor ser humano? Poder recibir la gracia que viene de ti para que te podamos en todo amar. Son experiencias místicas las que lo empiezan a llevar, se llena de santos deseos. Dios quiera que en este tiempo de oración durante este cuaresma tú también tengas experiencias místicas, experiencias maravillosas de encuentro con Jesucristo, de tal manera que contempla el cielo y las estrellas y hace mucha oración en estas contemplaciones. Y desde luego, desde ya la invitación es a que tú seas capaz también, dentro de estos ejercicios espirituales, de conectarte con esas cosas bellas que hay a tu alrededor, el sol, la luna, las estrellas, el canto de los pájaros, una plantita que tengas en tu casa,
Cosas hermosas que en este tiempo de los ejercicios espirituales te hablen de Dios, te permitan conectarte cada vez más. En esta conversión, entonces, él se va al santuario benedictino de Nuestra Señora de Montserrat. Apenas empieza a poder caminar, se va a donde esta Virgen morenita, monta en una mula acompañado de dos criados y sale de Loyola. Aquí ocurre un episodio que es muy interesante y es para que veamos cómo podemos evolucionar en nuestra manera de leer las cosas de Dios. Aquí vemos a un San Ignacio que apenas está comenzando a comprender cómo acontece Dios en su vida. Se encuentra en el camino con un moro converso, quien le manifiesta creer en el embarazo virginal de María, pero no en que pudiera conservar su virginidad durante el nacimiento de Jesús. De tal manera que a Ignacio le da tanta rabia que coge un puñal que llevaba con él y dice, lo voy a matar. Y en esa reacción suelta la rienda de la mulita en la que iba montado y dice, si en este camino que vamos, esta mulita toma el mismo camino del moro, apuraré el paso, llegaré donde él y lo mataré a puñaladas. Y si coge por el otro camino, seguiré mi camino hacia el encuentro con Nuestra Señora. Pues con tan buena suerte que la mulita cogió para el otro lado, gracias a Dios, no mató al moro, pero nos habla de algo que en un momento determinado también ha de ser parte de nuestro camino de recorrido espiritual. No de esta manera, pero sí en una después evolucionada manera de ver la forma como Dios actúa en nuestra vida. Es decir, hay una frase que él dice, haced todas las cosas como si dependieran 100% de ti y luego déjalas en manos de Dios porque dependen solamente de Él. Es decir, tú haces un camino de oración durante estos ejercicios espirituales, le pides con mucha fe al Señor que te permita ver qué es lo que Él quiere de ti, qué es lo que Él quiere hacer con tu vida, y luego le dices a Dios, eso que quieres de mí, ayúdame a conseguirlo, me pongo enteramente, me abandono en ti. Y entonces lo mismo será en nosotros esta invitación de los ejercicios. ¿Qué hizo San Ignacio? Fue tal su conversión que cambió su forma de vestir, abandonó esta armadura que vimos ahora, toma una túnica y unas sandalias que eran propios de los mendigos de este tiempo. Túnica, sandalias, bastón, y se pone una totuma. Con esa totuma él recoge comida porque se vuelve limosnero, pero también recoge algunas ayudas. Deja sus trajes. Aquí hay un capítulo interesante y es que ponen aprietos a un mendigo que le recibió las vestiduras de caballero. Y ocurre un momento hermoso que se llama lágrimas de compasión. Resulta que al mendigo al que él le regaló la armadura, más adelante lo capturaron, creyeron que había robado a San Ignacio y le dieron una tremenda pelea, una pela terrible, y entonces San Ignacio se sintió muy triste. Allí llega donde los benedictinos, que son los que lo van a escuchar en confesión, les regala su mula. El abad benedictino era García de Cisneros, él lo recibe en una confesión general que va a ser un momento muy importante dentro de la primera, como el primer momento de los ejercicios espirituales, nos va a llevar a eso, a pensar en nuestra propia vida y en este camino de Cuaresma va a ser muy importante que durante este primer tiempo de los ejercicios pensemos en ir llegando a una confesión general como lo hizo San Ignacio de Loyola con este abad benedictino. Porque la primera parte de los ejercicios nos va a permitir eso, conectarnos con nosotros mismos, conectarnos con este tiempo de Cuaresma e invitarnos a que en algún momento durante estos ejercicios hagas una buena confesión. Allí conoce el libro de ejercicios para la vida espiritual de Cisneros, un ejercicio que marcaba la vida de los benedictinos, pero entonces él empieza a decir, bueno, este libro es muy importante y puedo ayudar a hacerlo mejor. Realiza su vigilia de armas el 25 de marzo de 1522 y aquí un detalle muy importante que también nos llega a nosotros en este comienzo de los ejercicios espirituales y es que nos pongamos en las manos de Mamita María, pidiéndole a ella que sea nuestra intercesora
que durante este camino de estos ejercicios espirituales durante la cuaresma nos ponga con su Hijo. Allí entonces colgó su espada, le entrega su daga a la Virgen y hace el cambio de vida. Será un primer momento de los ejercicios espirituales donde nosotros también entreguemos todas esas falsas seguridades que tenemos, eso que creemos que sin eso yo no puedo vivir. Es que estoy enamorada de mi gato, estoy enamorada de mi perro, es que yo sin mi esposo jamás podría, es que yo, todos esos a los que San Ignacio llama afectos desordenados, cosas que en vez de acercarte a Dios te alejan de Él, porque te amarras de cosas. Llega entonces a una cueva que se llama la Cueva de Manresa. Es un pueblo en la ribera del río Cardoner. Allí entonces San Ignacio empieza un camino de oración muy fuerte, con ayunos, con abstinencias, y vive un momento hermoso de encuentro con Jesucristo. Y en ese momento, Adriano VI es elegido nuevo papa. Él conoce allí a Inés Pascual, que ella será la que le ayudará a mantenerse posteriormente en sus estudios en París, y a Jerónima Calver. Y con estas dos mujeres, con Inés Pascual y con Jerónima Calver, va a empezar a construir los ejercicios espirituales que nosotros vamos a vivir en este tiempo, y descubre que vale la pena hablar de cosas espirituales. Y aquí dos puntos importantes. El primero, que sepas que durante estos ejercicios espirituales vas a contar con un acompañante espiritual. San Ignacio ve en el tema del acompañamiento espiritual algo muy importante, que tú le cuentes a alguien esas emociones, eso que estás sintiendo, lo que te viene del buen espíritu o lo que te viene del mal espíritu, lo que te aleja de la oración y lo que te acerca a Dios. Y dice él que en esta cueva le trata a Dios de la misma manera que un maestro a un niño. Y esta es la invitación para que tú te sientas como un niño y dejes que Cristo sea tu maestro durante estos ejercicios espirituales, que te pongas delante del Señor. Describe al Dios Trinitario como la armonía de tres teclas. Dice así como suenan mi, si y sol al mismo tiempo, una armonía perfecta. Así es la Trinidad. Y al comienzo de los ejercicios espirituales vamos a encontrar una fase que se llama el principio y fundamento. Y en el principio y fundamento vamos a estar conectados con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Van a estar muy presentes, de tal manera que los ejercicios espirituales van a ser una experiencia de encuentro con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mediados por la Santísima Virgen María. Así que prepárate a este encuentro trinitario por medio de María en esta vivencia de tus ejercicios espirituales. Él inclusive tiene visiones. En la cueva incluso tiene tentaciones suicidas, dice él, pero también tiene gran gozo espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Que la invitación es a que durante los ejercicios dejes que ese corazón se mueva, que ocurran cosas dentro de ti, que dejes que el Espíritu Santo te habite, que te permita hacer esos cambios que necesitas hacer en tu vida, porque para eso están diseñados los ejercicios espirituales. Dice que allí en la cueva de Manresa es iluminado por un torrente de luz, que él entiende que es Cristo que lo está acompañando, es Cristo su maestro, entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como de cosas de la fe y de letras, dice él, ahí cerca en una experiencia que es la experiencia del Cardoner. Allí hace penitencia. Dice que hacía 7 horas diarias de oración. Pues desde luego en estos ejercicios no te vamos a pedir tantas horas de oración diarias, pero sí que te dispongas a tener un ratico. Todos los días nos vamos a reunir de 6 a 7 a escuchar los ejercicios. Pero la invitación es que durante el día tengas raticos de oración bonitos. Ojalá que te sientas llamado a ir a ponerte delante del Santísimo en algún momento del día o de la semana, que vivas una Eucaristía muy bien vivida delante del Señor, que tengas la oportunidad de recorrer un poco en algún parque o mirar el cielo en la noche, en fin, experiencias que te permitan tener una vivencia mística dentro de los ejercicios que estás viviendo. Va a misa, reza vísperas y completas, los domingos se confiesa y comulga, come carne y toma vino solamente los domingos,
pero entonces ingresa en un camino de penitencia muy serio y muy juicioso. Desde luego que te invitamos a que vivas esta cuaresma también con esa capacidad de transformación a la que te invita la iglesia en este tiempo. Hace contacto con sus emociones, con sus ansiedades, con sus escrúpulos y desde luego también la invitación es a que en estos ejercicios espirituales veas esas cosas que hay allá en tu corazón y que necesitas sanar, esas heridas que de pronto se quedaron abiertas, esas envidias, esos egoísmos, esas rabias que te tienen manchado el corazón, que sacarlas, limpiarlas, liberarte de eso para poder ponerte delante del Señor. Logra el desarraigo de sus apegos desordenados y nos invita a que nosotros en los ejercicios espirituales también vivamos esta experiencia. ¿Qué hace? Analiza sus acciones, ideas y motivaciones. Lo mismo te estamos invitando que al final del día, durante todos estos días de ejercicios espirituales, hagas un examen diario, que te conectes con lo que viviste durante el día, pero que te preguntes, ¿qué está haciendo Dios en mi corazón? Que todos los días de estos ejercicios espirituales, desde mañana, antes de acostarte, te preguntes, ¿qué me dijo Dios en este día? ¿Cómo voy cambiando mi corazón? ¿Cómo voy haciéndome más cercano a Jesús? ¿Qué hace? Y algo que también nos invita a la cuaresma a hacer, acciones de limosna, acciones de misericordia, el ayuda a los enfermos, visita el hospital de los pobres, que se llama el Hospital de Santa Lucía, pide limosna para poder vivir y aporta con sus ejercicios espirituales a otras personas. Y desde ya, como lo escuchábamos en la oración, la invitación es a que nosotros también seamos capaces de transformar nuestra vida por medio de estos ejercicios espirituales para ser testigos del amor de Dios. La invitación es a que durante estos ejercicios tú te transformes en un ser humano que otros vean como testigo de Dios, no por vanagloria, sino porque con tu mirada, con tu alegría, con tu cercanía, con tu abrazo muestras que Cristo está pasando por tu corazón. Dice, en Manresa se volvió un hombre transformado. Y esta es la invitación a que en estos ejercicios espirituales tú también te dejes transformar por Cristo. La experiencia en el Cardener le dio un propósito. Tuvo una experiencia maravillosa con una visión sencillísima de un río pequeñito que pasa ahí cerquita de la cueva de Manresa. Y entonces vio que Dios le habitaba y le ayudó al cambio de su vida y le enseñó muchísimas cosas. Bueno, entonces invitémonos a vivir esta conversión. Esta conversión llevará a San Ignacio de Loyola a un cambio fundamental de su vida. Este cambio va a ser muy importante. Y para nosotros también, desde luego, la invitación es a que Hola, estos Miguel. ejercicios espirituales Bien. nos permitan tener una experiencia de Dios, que nos preparemos para vivir esta experiencia de Dios, que nos entreguemos en la oración. Bueno. También entonces vamos a tener la oportunidad de orar como oraba San Ignacio de Loyola. Y por eso quiero que hagamos un ratico de oración pensando en las oraciones de santos que nos van a enseñar un poco a orar. Porque si somos capaces de orar como oraban los santos, vamos a entender en qué consiste la verdadera oración. Y por eso vamos a repetir hoy algunas oraciones maravillosas en las cuales los santos nos enseñan a orar. Muy bien, entonces vamos a pedirle el favor a Jimena. Jimena, haznos el favor de leernos en voz alta esta oración y vamos todos a orar con ella en esta oración. Entonces vamos a escuchar a Jime y a conectarnos con esta hermosa oración. Es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mi oración. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Gracias, Jime. Entonces la primera invitación en estos ejercicios espirituales es a que tengas tu Biblia en la mano.
que la subrayes, que le hagas rayas, que le hagas comentarios, que entiendas que la Biblia y especialmente los evangelios son la conexión fundante del ejercitante. Tú como ejercitante, tú que estás comenzando estos ejercicios espirituales el día de mañana, desde mañana mismo ten la Biblia en la mano, léela, subráyala. Durante los ejercicios te van a hacer sugerencias para seguir sobre todo la vida de Jesucristo, los evangelios. Y tú te vas a brindar esa oportunidad durante estos ejercicios espirituales de irte enamorando poco a poco de la Sagrada Escritura. Silvia, ¿me ayudas con esta lectura, por favor? Sí, señor. Señor, Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame en mí mismo para darme todo a ti. San Nicolás de Fuero. Gracias, Silvia. Bueno, esta es la actitud que queremos que tú vivas durante estos ejercicios, que te despojes de ti mismo, que te entregues totalmente al Señor, que le preguntes, como decíamos ahora, como un amigo habla con un amigo, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que esperas de mí, Señor? De tal manera que seamos capaces de conectar con esta gracia del amor de Dios. Ahora vamos a pedirle el favor a Martica. Martica, ¿me haces un favor y me ayudas con esta lectura? ¿Eres tan amable? Bueno, Javi, buenos días. Es que ya, testigos. Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí misma para establecerme en ti inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de ti ni inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en la adoración, entregada y sin reservas a tu acción creadora. Beata Isabel de la Trinidad. Amén. Pidámosle entonces al Espíritu Santo que nos dé su luz, que nos dé su compañía, que estos ejercicios espirituales estén totalmente orientados por Dios, que nosotros seamos capaces de entregarnos totalmente a esta experiencia maravillosa de sentirnos amados por Jesucristo. Vamos a cerrar entonces, antes de las preguntas, con esta oración que San Ignacio nos enseña para que entreguemos totalmente nuestro ser a esta experiencia de Dios. Y yo entonces se las voy a leer. Esta es una oración que será el resultado de unos buenos ejercicios espirituales vividos de la mano de Jesucristo con la intercesión de María Santísima. Síganla mentalmente. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Dispón según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que ésta me basta. Amén. Bueno, muy bien.